A una nueva edición de Otras Voces. Hoy, miércoles 17 de junio del 2020, siendo las 12 horas con 21 minutos, damos la más cordial bienvenida al doctor Ricardo Hidalgo, quien es rector de la Universidad UTE y con quien vamos a conversar sobre las últimas noticias y últimos acontecimientos de esta crisis sanitaria que al parecer tiene muchos entre dichos y desmentidos y otros dicen una cosa, otros dicen otra, pero lo que no se toma en cuenta es qué mismo va a pasar con la ciudadanía. El Ministerio de Salud habla de que hay camas, de que hay, eh, de que sí hay la capacidad suficiente como para poder atender esta emergencia. Sin embargo, el alcalde de Quito el día viernes anterior dijo que las cosas estaban ya superadas, superando la capacidad de los hospitales, lo cual hemos visto inclusive en videos que obviamente están por ser verificados, pero al parecer así es. La capacidad médica en el Ecuador, la hospitalaria, pues aquí en Quito especialmente, pues ha rebasado y eso ameritaría en una situación normal, ameritaría que regresemos a un semáforo rojo, pero el Consejo el día de ayer decidió que no, se ha pedido también al COE Nacional la solicitud para cambiar de color, pero al parecer no se ha dado paso a esto. Pero por eso justamente damos la bienvenida al señor rector de la Universidad UTE para escuchar los criterios profesionales de quien obviamente ha sido en este caso uno de los de las personas que ha estado justamente eh, dando sus criterios sobre esta crisis sanitaria. Doctor, muy buenas tardes. Díganos, ¿cómo está la situación ahora del Ecuador, del Quito, especialmente de Pichincha, frente a esta crisis sanitaria? Buenas tardes, estimado Armando, y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Haciendo un pequeño recuento, cuando se comunicó que el 4 de mayo se iban a relajar las medidas de confinamiento, yo había advertido que era demasiado pronto. Las experiencias internacionales nos dicen de lo que estamos aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo de esta pandemia, y saber lo que ha ocurrido en otros entornos es crucial para no cometer los mismos errores. Dicen que hay que guardar un confinamiento de 12 semanas. Precisamente hoy se cumplían las 12 semanas y nuestro criterio fue ese. Es decir, hablamos, primero enviamos una comunicación al presidente de la República, no tuvimos respuesta, enviamos una comunicación al señor alcalde, con el alcalde tuvimos una reunión y posteriormente nos reunimos con los representantes de las cámaras para consensuar. La presión fue inmensa. Hay una presión de algunos concejales, del propio Consejo del Distrito Metropolitano, hay mucha presión por parte de las cámaras, y nosotros lo que dijimos fue, bueno, volvamos, pero volvamos con orden, volvamos con disciplina, volvamos evitando lo que ya ha ocurrido en otros entornos cuando se ha suspendido la cuarentena antes de tiempo. Se habló de un aforo de 30% en el transporte público, se habló de un aforo en las empresas privadas, se dijo que no se debería dar salvoconductos de una manera indiscriminada. Se habló también sobre la necesidad de incrementar las pruebas diagnósticas y finalmente de hacer un verdadero programa de vigilancia epidemiológica que nos permita detectar tempranamente a los pacientes sintomáticos o asintomáticos y por lo tanto también detectar al entorno y hacer aislamientos selectivos. Lastimosamente, nada de lo que se habló se ha cumplido. Y ahora estamos mirando cuáles son las consecuencias. No es de ahora, Armando, esto ya son 2 semanas y un poquito más que el sistema está colapsado. Se dice que hay camas en las unidades de cuidados intensivos, las únicas camas que tenemos en los reportes que recibimos y que no son públicos, obviamente,
también por obvias razones, las únicas camas que existen son en el Hospital Vaca Ortiz. Y nosotros sabemos que los niños no son precisamente la población de riesgo. Si algo en algún momento se deberá rever es los recursos que se gastaron en la población pediátrica y que debieron más bien haberse invertido en la población vulnerable. Hablamos de los condicionantes sociales de la salud, de la gente de extrema pobreza y de las personas mayores de 60 años. En todo caso, hoy estamos viviendo una situación dramática. Yo no entiendo cuál es realmente la intencionalidad del señor ministro de Salud. Ayer tuiteé un mensaje en una televisora del país en donde el señor ministro decía que ya no hace falta el confinamiento y que por él se debería volver a las actividades normales. Tengo entendido que se está apostando por una inmunidad de rebaño. Esto significa que el 60% de la población por lo menos debería contaminarse para evitar estos brotes tan intensos que colapsan el sistema de salud. Eso es absolutamente irresponsable. No lo ha hecho nadie en el mundo. Y los estudios que ha hecho el ministro con 670 pacientes son una muestra insuficiente para demostrar que el 33% de la población de Quito ya se ha inmunizado. Eso es realmente, no sé de dónde ha salido. No nos ha hablado de la metodología. Si el señor ministro, como investigador que es, tuviese la bondad de armar un foro con investigadores, con la academia, para que nosotros podamos discutir, ver los aspectos metodológicos, hasta tendría el apoyo de la academia. Pero si lanza una idea por ahí y no hay un sustento que de alguna manera evidencie que el 33% de la población está inmunizada, pues realmente la credibilidad es nula, ¿no? Fíjese lo que ha pasado en otros países. En Madrid, con todo el problema que tuvieron, no llegaron a una inmunidad más allá del 12%, pero han hecho estudios. Entonces, ¿cuál es la estrategia en este momento del gobierno? Ya se nota claramente, y no es de ahora, es de hace un par de semanas. En lugar de hacer las pruebas necesarias, están dejando de hacer pruebas. Con lo cual, si bajan las pruebas, bajan el reporte de contagiados y dan una sensación de pseudonormalidad. Y entonces, nada, pensando un poquito en la psicología social y política, parece ser que lo que se quiere es minimizar el tema, dar una sensación de que como no podemos vencer al virus, vamos a decir que ya lo hemos vencido, que la gente vuelva a la normalidad y vamos a ver las consecuencias. Ahora, esta semana y la próxima, de acuerdo con los modelamientos que hemos hecho en la universidad, por expertos epidemiólogos, que lo que único que intentan es proteger la salud y la vida de la población. La ciencia no tiene política, nosotros no estamos haciendo política. Cuando a mí me dijeron que dé la noticia en los medios de comunicación sobre los resultados del estudio, les dije no. Como yo soy el rector y he tenido una posición crítica, me van a acusar de que estoy provocando una conmoción social. ¿Por qué? ¿Qué tal si los modelos matemáticos no se cumplen? Hay que tomar en cuenta que los modelos matemáticos están basados en la información que nos ha dado el propio ministerio. Entonces, existe una posibilidad que es real y que la honestidad científica nos obliga a reconocerlo, que los modelos matemáticos fallen. Entonces, si yo doy la noticia de que vamos a tener una nueva oleada la próxima semana y eso falla, conociendo la psicología política de algunos operadores que están en el poder en este momento, claro, pues al rector de la universidad, como no le pueden meter preso por el tema del IES, que es un tema más viejo que mi administración, y no me han encontrado absolutamente nada en las dos auditorías previas de la Contraloría, harán alguna maniobra para decir que estoy provocando conmoción social, que estoy asustando a la gente y se libran de la crítica que estoy manteniendo de una manera respetuosa, ¿no? Y estoy hablando de evidencias. Me presumo de ser una persona que lee mucho y que estudia mucho y que mira lo que está pasando en el entorno. Soy un viejo profesor, tengo experiencia en todo lo que significa medicina basada en evidencias. He trabajado mucho, he sido profesor de varias maestrías de especialistas en salud pública y en epidemiología. Así que realmente lo que se diga es una cosa, lo que está ocurriendo es otra. Pero sí debo reiterar que la actuación en este momento de las autoridades es por lo menos criticable. Es tan criticable que inclusive la misma ciudadanía no entiende
si es que las cosas estuvieran normales, ¿por qué entonces el decreto de 60 días más de estado de excepción? O sea, si vamos a la normalidad, supuestamente debería ser que ya las cosas también empiecen a normalizarse, pero al parecer el estado de excepción va por otro lado, por el tema político y no por el tema obviamente de salud, porque en el tema de salud, ya digo, el señor ministro niega que hay el colapso del sistema hospitalario en Quito, y sin embargo vemos que, como usted bien dice, y los reportes que usted tiene, a los que usted tiene acceso, pues obviamente dicen lo contrario, dicen que estamos colapsados, que ya no damos más. Y inclusive ahora ni los medios de comunicación ya están pasando lo que antes pasaba, ¿no? O sea, hay fallecimientos en Quito, hay en las calles, por ejemplo, todos sabemos de un caso en la ferroviaria, en donde quisieron negar el tema de que era por COVID-19, inclusive le pusieron que había sido una neumonía eh, severa la que le había causado el fallecimiento a esta persona, pero, o sea, todo esto se acumula como si fuera una estrategia de comunicación para negarlo todo. Bueno, sí, efectivamente es eso, pero eh, hay un uso macabro de la pandemia. Es decir, el ministro quiere que todo el mundo vuelva a trabajar porque las cámaras están presionando, pero luego, como usted bien dice, se declara el estado de emergencia a propósito del COVID. Y hay un grupo de políticos que quieren diferir las elecciones diciendo que van a proteger a la población. Pero si el propio ministro de Salud dice que ya no hay que proteger a la población, Exacto. entonces es una cosa de locos. Estamos viviendo en un auténtico manicomio y lo que están haciendo para desviar la atención es atacar a las instituciones, es atacar a los individuos que critican con evidencias sus propias incongruencias. Claro, o sea, eso parece, digo, que es la estrategia justamente para criticar y a todas las personas que están en contra. Ahora, doctor, con todo esto que está pasando, ahora asoma un nuevo medicamento. Justamente ayer le veía a usted que había puesto también un Twitter sobre esta dexametasona. Dexametasona. La No, no es un nuevo dexametasona. medicamento, estimado Armando. O sea, La es un... dexametasona es un corticoide antiquísimo y Ujú. obviamente se lo viene utilizando porque, a ver, hay que entender un poco la fisiopatología de la infección por el coronavirus. El coronavirus entra por el aparato respiratorio e interactúa con una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima es un mediador de varios procesos dentro del organismo. Por ejemplo, está involucrada en el mantenimiento o elevación de la presión arterial, está involucrada en la circulación, está involucrada en la inflamación. Y el cuadro que prima en el aparato respiratorio es de un proceso inflamatorio gravísimo. Y desde antiguo se sabe que los corticoides, como la dexametasona, ya aparecerán otros estudios con otros corticoides, porque si la dexametasona es útil, se le ha utilizado a esta por la vía parenteral, por las características farmacológicas, pero ya van a aparecer con otros corticoides. Los corticoides tienen un efecto antiinflamatorio muy potente, tienen efectos colaterales, mucho cuidado que no se puede tomar corticoides para prevenir. Y el estudio que ha demostrado un efecto beneficioso sobre los pacientes infectados es un estudio en pacientes que están en terapia intensiva. Y es el subgrupo de pacientes más grave. Sobre este grupo se ha notado que hay una evidente mejoría en aquellos pacientes que se usó versus los que no se usó. Por lo tanto, eso no significa, primero, que sea un nuevo medicamento, es un medicamento antiquísimo. Segundo, es un medicamento del que se conoce su efecto medicamentoso, su efecto farmacéutico, se conocen sus efectos colaterales que pueden ser severos y por lo tanto no es un medicamento para ser utilizado a mano alzada y no es que van a empezar a tomar ahora corticoides por vía oral las personas para prevenir. Hay que tener mucho cuidado. Yo ayer advertía, ¿no? Porque la novelería nos lleva a eso. Entonces,
una fundación empieza a comprar miles de tabletas de hidroxicloroquina y empieza a regalar, y todo el mundo tomando hidroxicloroquina, y como el presidente de los Estados Unidos dice que toma él, todo el mundo a tomar. Cuidado, que la hidroxicloroquina también mata, y no está indicada. La FDA esta semana que empezó, declaró que saca la hidroxicloroquina definitivamente porque sus contraindicaciones y efectos adversos son peores que sus beneficios para el tratamiento experimental de COVID. Claro, no, yo no sabía que había sido antiguo este medicamento. De todas maneras, ayer vimos que mucha gente había empezado a hacer como campaña diciendo que ya esto es lo que debemos tomar y este medicamento es la salvación para el COVID-19. Eso es No hay nada, no lo hay que nada sale en Twitter, todavía. obviamente. Yo advertía que consulten a su médico de cabecera, que la medicina no está en Twitter, que no hagan caso a los influencers ni a los que tienen shows por ahí en donde intentan vendernos historias. Hay mucho bla, bla, bla aquí. Entonces, la medicina para los médicos. Y las comadres, las vecinas tienen buena voluntad, pero aquí no hay nada todavía para tratar el coronavirus. Esperemos que la vacuna llegue y ojalá llegue el primer trimestre del próximo año. Claro. Doctor, ¿qué es el síndrome de Cushing o el síndrome de Addison a los coides? Bueno, es el Cushing el que nos Cushing. interesa. Eso tiene que ver con las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales precisamente producen esteroides. Y el exceso de corticoides, la dexametasona, produce este síndrome de Cushing que se caracteriza por tener una cara redonda, se llama cara de luna llena, se caracteriza por retener líquidos, por afectar la función inmunológica y por lo tanto la posibilidad de infecciones es mayor. Los corticoides se utilizan en pacientes trasplantados, haciendo un cuidado obviamente. Los efectos secundarios a nivel del aparato gastrointestinal son muy conocidos y provocan úlceras sangrantes. Hay efectos secundarios en otros órganos, aparatos y sistemas, y por lo tanto la dexametasona hay que tenerla con mucho cuidado, porque el exceso de corticoides, en lugar de ayudar, produce efectos secundarios en donde el remedio es peor que la enfermedad. Así que quienes quieren tomar, por tomar la dexametasona, que sepan que están jugando con fuego. Claro, y además, como usted bien indica, solamente se ha hecho estudios en pacientes que están ya en terapia intensiva, no es para prevenir, porque... No, por supuesto que no. No hay ningún medicamento que sirva para prevenir el COVID en este momento, nada. Lo que se sabe es que el distanciamiento físico y el uso de mascarillas previene el ingreso del virus por las mucosas nasales, orales u oculares. Doctor, se viene el Día del Padre, posiblemente sea un día en el que todo el mundo quiera ir de visita claro, a verles a sus progenitores, pero ¿qué recomendarles a toda la gente en estas semanas especialmente? Que si quieren a sus viejecitos, les festejen por vía online, que les dejen tranquilos, que las personas mayores no pueden estar en aglomeraciones, que no se hagan reuniones familiares, que no se cometa el error de pensar que entre familia no hay infectados, porque esto no es problema ni de clases sociales, ni de dinero, ni de nivel cultural, ni de familias, ni de familiares, o de amistades, o de gente extraña. Uno de los miembros de la familia se va a hacer una compra en un sitio en donde hay aglomeración, hay una persona que está estornudando, no se da cuenta, se contamina y puede acabar con la familia. Hay familias enteras que han muerto, ¿no? Ayer estaba leyendo una anécdota de una periodista ecuatoriana, que seguramente usted también leyó, en la que relata cómo en un hospital ecuatoriano fueron ingresados una familia entera y mientras las hijas también pasaron a la terapia intensiva, falleció el padre, después falleció la madre, falleció el primo. Esto es real. Los super contagiadores que sí existen, en lugar de contagiar a 4 personas, pueden contagiar hasta 15 personas. Entonces, el Día del Padre, quienes tienen la suerte de tener el padre, yo les recomendaría que dejen la celebración para más adelante,
y que lo mejor que pueden hacer por sus papacitos es dejarles tranquilos y evitar las visitas. Y los mariachis, por supuesto. Y las serenatas, porque también ya hay protocolos para serenatas, pero es lo inentendible, ¿no? De las decisiones gubernamentales. Hacen Armando, protocolos. hay protocolos para serenatas, pero no hay protocolos del Ministerio de Salud Pública para el retorno ordenado, como decían. Es lo Ujú. que yo no entiendo. Y después me dicen que yo tengo una visión estatista en donde el gobierno tiene que resolver todo. Me gustaría que alguien pida los protocolos a las empresas. Le aseguro que hay más de 1000 protocolos en este país que se están utilizando y muchos de ellos Mal. probablemente están recomendando actividades o protecciones que no deberían recomendarse y que no recomiendan lo que debería recomendarse. Claro, se saltan lo que sí es recomendable. Como sí hemos visto algunos videos de algunas empresas que han pasado a sus empleados, obviamente, y hemos visto ahí que muchos dicen que no, que la ropa no es causante de la contaminación, que si estás más de 3 horas, que no te cambies, que tranquilo, que entres nomás a la casa. Hay algunas empresas inclusive que dicen que el túnel este que rocía este líquido también para desinfectar es importante que pases por ese. Entonces, claro, como usted bien dice, hay un montón de protocolos que no se han revisado y no se han estandarizado. Ahora, doctor, ¿qué podemos esperar en estas 2 semanas? O sea, porque todo el mundo decía que hasta julio posiblemente estaríamos esperando lo peor, sin ser alarmistas, obviamente, pero basándonos en la evidencia. A ver, sí, estamos ante una situación que, bueno, ya se dio. Estas 2 semanas van a ser cruciales. Va a morir gente por COVID, pero también va a morir gente por otras enfermedades, porque los infartos se siguen dando, las emergencias médicas por distintas patologías se siguen dando y el sistema está realmente saturado. Entonces, evitar, evitar enfermarse, pero ¿cómo se evitan las desgracias? No tenemos la bolita mágica para eso. Espero que la mayor parte de la población tome conciencia, evite salir, si es que no tiene que salir, no salga. Mantengan el confinamiento. Por favor, hagamos una rebelión de la sociedad para beneficio de la salud y de la vida. Hay gente a la que no le importa la vida. ¿Cuánto cuesta una vida humana? Que el país va a tener un déficit de 10.000 millones de dólares. Bueno, da lo mismo tener 10.000 millones de dólares que 12.000 millones de dólares. En este momento lo que tenemos que hacer es preservar la vida, garantizar la vida de los ciudadanos. ¿Cómo calculamos el costo de una vida humana? Pero yendo más allá, siendo eminentemente prácticos, las personas que no necesitan salir, quedarse en casa. Las personas que deben salir, que usen guante, que usen mascarilla, que usen gafas, eso es importante, que mantengan un distanciamiento físico al menos de 1,5 metros, que si pueden evitar el transporte público lo hagan, porque uno ve colas de una persona cada 1,5 metros, cada 2 metros, colas de una cuadra, y luego se meten al bus, y en el bus hay un desastre. Entonces, ¿de qué sirve el distanciamiento social en la cola de afuera? Si en el bus no se respete el aforo del 30%. Y no hay más recomendaciones. En este momento no hay más truquitos. La gente que no necesita salir, que se quede. Y la gente que debe salir por trabajo o a realizar distintas gestiones, que lo haga con la adecuada protección. Doctor, una de las cosas que se ha dicho y que se decía en la cuarentena era que eh, vamos a salir cambiados, que la gente va a ser mucho más solidaria. Pero ayer nomás con un evento que después obviamente fue desmentido por el gobierno, en un evento, un amotinamiento, un pre-amotinamiento, diríamos así, en la cárcel de la Tacunga, mucha gente decía que no importa que se contagien todos, que ojalá y desaparezcan los PPLs, porque esa es la condena a la que deberían llevarles. Pero, ¿cuál sería qué pasaría si eso se vuelve un foco de infección? Como ya está en Ambato, que tiene a 420 contagiados de 600 de la población carcelaria, ¿qué pasaría si los 5.000 PPLs que están en la Tacunga podrían contagiarse? ¿Qué pasaría con con ese centro de rehabilitación social?
Los centros de rehabilitación social en nuestro país son una tarea pendiente. Eh, no recuerdo quién dijo que a una sociedad hay que juzgarle por cómo trata a sus ancianos y a sus presos. Y para nosotros es una verdadera vergüenza lo que está pasando en esos centros de rehabilitación, que son todo menos de rehabilitación. Hace algunos días advertía yo, en esos centros de rehabilitación hay de todo, desde gente inocente hasta gente muy peligrosa. En países muy cercanos, no estoy hablando de los países escandinavos, donde la realidad social y el contexto es completamente diferente. Países cercanos, Colombia siempre nos da ejemplos, Colombia. Perú también han hecho una ley urgente para, estratificando a quienes, las personas que han perdido la libertad puedan salir por esta crisis. Vean, yo sé de un caso con nombres y apellidos de una persona que está en la cárcel del Inca, que en cuanto se contagió, le sacaron, le mandaron a la casa para que vaya a pasar la cuarentena en la casa y luego le volvieron otra vez a la cárcel, a la prisión. Así tratamos nosotros a la gente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Más del 75% de las personas que han perdido la libertad en Ambato están contaminados. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Son un hato de ganado? ¿Tienen agua para asearse? ¿Tienen jabón para lavarse las manos? ¿En las celdas se está guardando el distanciamiento adecuado? ¿Hay 4 por celda, dependiendo del tamaño del área? ¿O donde hay 4 hay 12? Entonces, esta es parte de aquel Estado que no tenemos, de un Estado solidario con el que soñamos todos. La sociedad está obligada a ser solidaria con sus conciudadanos. Esto es parte del desarrollo que todos anhelamos y que buscamos. No todo es dinero. Aquí las cámaras están desesperadas. Ayer leía al representante de las cámaras, Quito en emergencia, 100.000 empleos menos, tanto por ciento menos de los ingresos, el alcalde debe bajar los impuestos. Seamos un poquito empáticos, ¿no? La gente se está muriendo. Disimulemos. Todo es dinero. Tenemos que demostrar, hasta escribir, que nos importa un pimiento la vida de los seres humanos. No. Solo es una cuestión de reflexión. Pero tenemos una deuda pendiente con los centros de rehabilitación. Imagínense lo que está pasando en los barrios periféricos. ¿Qué estará pasando en las cárceles? ¿Y a quién le importa? Qué terrible, doctor. Claro, toda la mirada está hacia los casos de corrupción que también no han sido menos en esta época, obviamente, pero nos estamos olvidando, claro, del cuidado a la vida de todos nuestros compatriotas y nuestros conciudadanos. Doctor, ¿se ha hecho algún otro esfuerzo por medio de la academia para que el municipio, las autoridades de Quito y de la provincia puedan tomar otra decisión? Bueno, sí. Estamos esperando que el municipio de Quito nos envíe los insumos. Hemos logrado la acreditación del laboratorio del CENBIO, del Centro de Biología Molecular, y estamos en capacidad de ofertar a la ciudadanía alrededor de 500 pruebas diarias en cuanto recibamos los insumos. Como había dicho, la universidad no está en posibilidades económicas de trabajar con plata y persona, como se dice, pero están nuestros expertos, nuestros científicos, nuestros laboratoristas, está la infraestructura y existe el equipamiento para servir a la ciudadanía. Y en cuanto el municipio nos haga llegar los insumos y el material consumible, empezaremos a dar el servicio. Por otro lado, tenemos ya algunos estudios que están en marcha y que tienen que ver con el uso el plasma fresco de pacientes que ya han superado el COVID para ser transfundido en personas que están en las unidades de cuidados intensivos. Hay un trabajo muy interesante que tiene que ver con la caracterización genética de la población y la posibilidad de contagio. Entonces, estamos trabajando. Nuestra residencia universitaria sigue siendo un refugio por un convenio que tenemos con el Patronato San José para empleados y trabajadores municipales que no pueden volver a sus hogares porque están
manejando personas de riesgo y nosotros les atendemos en la residencia. Es decir, hay varias posibilidades para que la universidad se junte con las autoridades locales y gubernamentales y de esta forma podamos ayudar a paliar de alguna manera lo que se ha venido, ¿no? Que es muy grave. Es muy grave y agradecemos, doctor, pues obviamente ese trabajo que está realizando la universidad, porque es ante la falta de justamente de un Estado que se haga cargo de la salud, pues obviamente son las entidades académicas las que dan una mano en este momento. Doctor, quiero agradecerle nuevamente y siempre por estar con nosotros, darnos de esa visión diferente, para que la gente saque sus conclusiones, obviamente, y para que tenga un criterio diferente de lo que está realmente pasando. Esperemos que las autoridades se preocupen un poco más por la vida de la gente y como usted bien dice, no todo es dinero. Algún rato el dinero se acaba, es recuperable, pero la vida jamás la podemos recuperar. Muchísimas gracias, doctor. Mensaje final a la ciudadanía. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir estas reflexiones, un mensaje de ánimo a la población, no solo de nuestra capital, de nuestra ciudad. Sabemos que en las provincias de Imbabura, de Cotopaxi, de Tungurahua, de Chimborazo, de La Suaya hay un rebrote importante, que en las poblaciones del oriente y también de nuestros indígenas hay gente que en este momento está luchando por sobrevivir a la enfermedad. Una palabra de aliento, una palabra de ánimo. No importa quiénes nos gobiernen, los pueblos salimos adelante cuando nos juntamos entre todos y ponemos lo mejor de nosotros para luchar por lo que somos o lo que deberíamos ser. Una sociedad solidaria, una sociedad inclusiva, una sociedad en la que prime el interés por el desarrollo humano. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctor, y siempre bienvenido acá a Hoja de Ruta. Nosotros agradecemos a las personas que se han conectado a esta entrevista y regresamos a las 4 de la tarde con el panel preparado para el día de hoy sobre el linchamiento mediático. Nosotros regresamos hasta entonces. Muchísimas gracias y hasta pronto.